El matrimonio fue anulado. Ella se casó al azar con el guardia de seguridad inesperadamente. Él era un millonario oculto. La araña brillaba sobre Victoria Hayes, sus innumerables cristales proyectaban arcoíris fragmentados por todo el gran salón de baile. Rosas, de color rosa pálido y blanco, adornaban cada mesa, el aroma era delicado pero abrumador. Se suponía que debía ser perfecto, pero la perfección era una cruel ilusión. Los murmullos habían comenzado, susurros bajos que se ondulaban entre la multitud, aumentando de volumen con cada segundo que pasaba. En el altar, Tommy Blackwell se erguía alto, su smoking hecho a medida tan impecable como su imagen cuidadosamente pulida, pero sus ojos eran fríos y distantes. El sacerdote vaciló, su voz se apagó cuando el silencio cayó sobre la habitación. La mandíbula de Tommy se tensó. Luego, con una calma que cortaba más profundo que la ira, se apartó de Victoria. Su voz resonó a través del micrófono: no puedo hacer esto. Un jadeo colectivo recorrió a los invitados. El corazón de Victoria se detuvo, la sangre se le drenó del rostro mientras buscaba sus ojos, desesperada por una explicación, algo, cualquier cosa que le diera sentido a la pesadilla que se desarrollaba ante ella. Susurró, apenas audible: Tommy, ¿qué estás haciendo? Él no la miró. En cambio, se volvió hacia la multitud, hablando como si ella ni siquiera estuviera allí. Este matrimonio es un error. Me he dado cuenta de que Victoria no es adecuada para el legado de mi familia. Otro jadeo. El vaso de alguien tintineó demasiado fuerte contra una mesa. Victoria contuvo la respiración, su velo tembló cuando el peso de sus palabras le oprimió el pecho. ¿No adecuada? Sintió que todos los ojos de la habitación la quemaban, el juicio era palpable. Su padre, sentado en la primera fila, parecía tan pálido como ella se sentía. Pero Tommy, dijo con voz entrecortada y temblorosa, nosotros, hemos estado juntos durante 3 años. Yo, te amo. Los labios de Tommy se apretaron en una fina línea, su rostro era impasible. Esto no es personal, Victoria. Son solo negocios. Mi familia tiene estándares. Estándares, susurró una voz cruel en su cabeza. No eres suficiente para él. Nunca lo fuiste. Los murmullos se convirtieron en conversaciones completas, los invitados susurraban, los periodistas ya garabateaban titulares. Victoria sintió que sus rodillas se doblaban, la presión del peso de la vergüenza. Debería correr, esconderse, cualquier cosa para escapar de la humillación, pero sus pies no se movían. En el borde de la habitación, Jason Cross observaba en silencio, sus anchos hombros tensos bajo su sencillo uniforme de seguridad negro. Había visto muchos eventos extravagantes trabajando como seguridad en lugares de élite como este, pero esto era crueldad. La figura temblorosa de Victoria era demasiado familiar, recordándole el dolor que una vez había conocido, un dolor que ninguna riqueza podía borrar. Cuando finalmente se quebró, agarrándose los pliegues de su vestido de novia y huyendo por el pasillo de mármol, él no dudó. La siguió. El pasillo del personal estaba tenuemente iluminado, lejos de la opulencia del salón de baile. Victoria estaba de pie contra la pared, el velo descartado, la cola de su vestido amontonada alrededor de sus pies. Sus sollozos eran silenciosos pero crudos, resonando en los fríos azulejos. Jason vaciló. No se suponía que debía intervenir, pero algo en él no podía apartarse. Se aclaró la garganta suavemente. ¿Señorita? Ella se sobresaltó, secándose la cara, el rímel corría en oscuros rastros por sus pálidas mejillas. Por favor, solo quiero estar sola. Jason asintió, pero no se fue. En cambio, bajó la voz, calmada y firme. Lamento lo que pasó ahí. Nadie merecía ser tratado así. Su labio tembló mientras negaba con la cabeza. ¿No lo entiendes? ¿Yo? Se atragantó con sus palabras, su voz quebrándose, lo he perdido todo. Él dijo que no era lo suficientemente buena. ¿Y ahora todos? Su respiración se entrecortó, el dolor irradiaba de cada palabra. Jason se acercó, con cuidado de no sobrepasar los límites. No lo has perdido todo, dijo en voz baja. Has perdido a un hombre que claramente nunca te mereció. Ella levantó la vista entonces, con los ojos enrojecidos e incrédulos. Ni siquiera te conozco. ¿Por qué te importa?
Jason mantuvo su mirada, firme y sincera. Porque sé lo que se siente que te digan que no eres suficiente, y sé que quienquiera que te haya dicho eso estaba equivocado. El silencio se extendió entre ellos. Por primera vez esa noche, Victoria sintió algo más que dolor. Era pequeño, apenas perceptible, pero estaba allí, un destello de esperanza, y había venido de un extraño. Afuera, la lluvia había comenzado a caer. La que una vez fue una hermosa boda era ahora un escándalo en los labios de todos los invitados, pero en la tranquilidad de ese pasillo, por primera vez desde que su corazón se había roto, Victoria Hayes no se sentía completamente sola. Los titulares de la mañana fueron brutales: abandonada en el altar, Tommy Blackwell cancela la boda frente a cientos de personas, no lo suficientemente buena, Victoria Hayes humillada por su prometido multimillonario. Victoria estaba sentada acurrucada en el viejo sofá de su madre, el suave resplandor del televisor reflejaba las mismas palabras que había estado tratando de evitar. Su teléfono vibraba sin cesar con mensajes, algunos de amigos, la mayoría de curiosos chismosos que querían el último escándalo. El vestido de novia, ahora un recordatorio arrugado de su humillación, yacía en un montón al otro lado de la habitación. No eres suficiente. Las palabras resonaban más fuerte que cualquier otra cosa. Su rostro ardía de vergüenza. Todos los invitados, todos los periodistas, todos lo habían visto, y peor aún, la compadecían. Un suave golpe en la puerta la sobresaltó. La abrió lentamente, parpadeando cuando vio a Jason parado allí, con su habitual expresión tranquila en su lugar. Jason, susurró, con la voz ronca de tanto llorar. Él le tendió una bolsa de papel marrón. ¿No comiste ayer? Pensé que podrías necesitar esto. Dentro había un sándwich y una botella de agua, simple, considerado. Se le hizo un nudo en la garganta mientras miraba la bolsa, sin saber por qué su amabilidad la conmovía tan profundamente. Jason se movió, claramente incómodo pero sincero. No estoy aquí para molestarte. Solo quería saber si estabas bien. Victoria se las arregló para reírse con dificultad. Parezco estar bien. Jason vaciló, luego negó con la cabeza. No, pero sigues en pie. Eso significa algo. Le dolía el pecho con esas palabras, todavía en pie. Apenas. Más tarde esa noche, Victoria se sentó junto a la ventana, la lluvia golpeaba suavemente contra el cristal. El dolor en su pecho no se había atenuado. Pensó en las tranquilas palabras de Jason: sigues en pie. ¿Pero cuánto tiempo podría soportar esto? Sus ojos se dirigieron hacia su teléfono, otra notificación iluminó la pantalla, una foto de Tommy del brazo de una modelo salpicada en un sitio de chismes, con la cruel leyenda: Blackwell sigue adelante rápidamente. Claramente, ella no era suficiente. El estómago de Victoria se retorció, la vergüenza era insoportable. Volvieron a llamar a la puerta. Jason. Su expresión era ilegible, pero sus ojos se suavizaron cuando vio su rostro surcado de lágrimas. No quiero seguir apareciendo, pero parecías necesitar a alguien con quien hablar. Se secó la cara, avergonzada pero demasiado cansada para apartarlo. Todos se ríen de mí, susurró. La mandíbula de Jason se tensó. No, están equivocados. Victoria soltó una risa hueca. ¿En serio? Porque desde donde estoy sentada, soy el chiste del año. La voz de Jason bajó, más suave. No tienes que serlo. Ella frunció el ceño. ¿Qué significa eso? Jason respiró hondo, como si sopesara cuidadosamente sus siguientes palabras. Cásate conmigo. Victoria parpadeó, convencida de que lo había oído mal. ¿Qué? Jason se acercó, su voz firme pero sincera. Hablo en serio. Si demostrar que no eres un descarte es lo que se necesita para silenciarlos, entonces cásate conmigo. Sin expectativas, sin ataduras, solo una oportunidad para que empieces de nuevo sin que él te defina. Ella lo miró fijamente, con el corazón latiéndole con fuerza. Jason. No puedo simplemente casarme contigo. Ni siquiera nos conocemos. Su mirada se suavizó, inquebrantable. Sé que eres amable y fuerte, incluso cuando te sientes rota. Sé que mereces más de lo que te hizo sentir. Eso es suficiente para mí. El silencio llenó la habitación,
La tormenta afuera hacía eco de sus pensamientos caóticos, la humillación, los titulares. Pero aquí había alguien que le ofrecía no lástima, sino dignidad. ¿Qué tienes que perder? Su voz era apenas un susurro. Cuando Jason exhaló, sus hombros se relajaron como si ella también le hubiera quitado un peso de encima. ¿Mañana? La mañana siguiente estaba gris y lloviznaba. El mundo se sentía apagado, como si la lluvia supiera el peso de la decisión que Victoria había tomado. El juzgado era pequeño y tranquilo, con solo el secretario y un testigo presentes. Victoria llevaba un sencillo vestido de color marfil, no el elaborado vestido de encaje destinado a una gran audiencia, solo simple. Jason estaba a su lado, tranquilo, su traje negro le quedaba perfecto a pesar de su modesto diseño. No había invitados, ni periodistas, ni flashes de fotografía, solo dos personas. ¿Acepta usted, Victoria Hayes, a Jason Cross como su legítimo esposo? Las palabras se sentían surrealistas, pero cuando la mano de Jason rozó suavemente la suya, firme y cálida, la conectó a tierra. Sí, acepto, susurró. Llegó el turno de Jason. Su voz era fuerte, inquebrantable. Sí, acepto. Después de la ceremonia, la lluvia había cesado. Cuando salieron, no hubo fanfarrias, ni atención, solo silencio. Victoria agarró la sencilla alianza de oro que ahora descansaba en su dedo, la realidad se hundía en ella. Miró a Jason. ¿Por qué hiciste esto? Jason la miró a los ojos, su voz tan tranquila como siempre. Porque necesitabas a alguien, y tal vez yo también necesitaba a alguien. Ella no insistió en más, pero una pregunta persistía en su mente: ¿quién era exactamente Jason Cross? Había una fuerza tranquila en él, algo sereno y controlado, pero ella no sabía nada de su pasado, y él nunca se lo ofreció, todavía no. La lluvia finalmente se había despejado, dejando atrás un frío y fresco otoño. Victoria se ajustó las mangas de su suéter, mirando alrededor del modesto apartamento de Jason por primera vez desde su boda en el juzgado. Estaba limpio, casi demasiado limpio, minimalista, paredes desnudas, una sola estantería y un sofá de cuero desgastado. El lugar se sentía como el propio Jason, tranquilo, reservado. Dejó su maleta junto a la puerta, con el corazón aún apesadumbrado por el torbellino de los últimos días. Casar. Se sentía tan extraño. Jason salió de la pequeña cocina con 2 tazas en la mano. Manzanilla, dijo, colocando una suavemente frente a ella. Parece que necesitas algo relajante. Victoria parpadeó, sorprendida por el gesto. Gracias. Es considerado. Jason ofreció un pequeño asentimiento, sentándose en el sillón frente a ella. El silencio persistió, cómodo, pero distante. Victoria se aclaró la garganta, trazando el borde de su taza. No estoy segura de qué pasa después, admitió en voz baja. La mirada de Jason se encontró con la suya, tranquila y sincera. Lo resolveremos juntos. Los primeros días fueron una danza silenciosa de adaptación. Jason le había ofrecido el dormitorio, insistiendo en tomar el sofá-cama a pesar de sus protestas. Navegaron por las rutinas con cautela, desayunos compartidos, conversaciones educadas, pero siempre una distancia persistente, hasta la noche en que lo pilló cocinando. Victoria entró en la cocina y encontró a Jason junto a la estufa, con las mangas enrolladas, revolviendo cuidadosamente una olla de sopa de tomate. Sándwiches de queso a la parrilla chisporroteaban en la sartén a su lado. Se le encogió el corazón. Jason, no tenías que. Quería hacerlo, dijo simplemente. Tuviste un día largo. Victoria se mordió el labio, asintiendo. No tenía la energía para discutir. Más tarde esa noche, mientras comían en el sofá viendo un documental sobre la naturaleza, se dio cuenta de algo. Por primera vez en semanas, el dolor en su pecho se sintió un poco más ligero. No era solo la cocina. Seguían ocurriendo pequeñas cosas, la calefacción arreglada antes de que ella lo mencionara, su té favorito apareciendo de repente en el armario. Pero el momento más inesperado llegó cuando escuchó una conversación telefónica silenciosa. La voz de Jason era baja, seria, hablando con alguien sobre las facturas médicas atrasadas de su madre. Ella no se lo había dicho. Al día siguiente, cuando visitó el hospital, la recepcionista lo confirmó: se había realizado un pago anónimo,
liquidando la mayor parte del saldo pendiente. Victoria se quedó paralizada, con el corazón latiéndole con fuerza. Tenía que ser Jason. Esa noche, mientras lavaban los platos juntos, finalmente lo confrontó. Jason, la factura del hospital de mi madre, fuiste tú. Él no lo negó. En cambio, se secó las manos, apoyándose en el mostrador, mirándola con esa mirada fija. Ya tienes suficiente en tu plato. Quería ayudar. Se le hizo un nudo en la garganta. ¿Por qué no me lo dijiste? Jason vaciló, eligiendo sus palabras cuidadosamente. No quería que sintieras que me debías algo. Las lágrimas brotaron de sus ojos, pero las apartó parpadeando. Nadie nunca ha hecho algo así por mí antes. Jason ofreció una rara y suave sonrisa. Te mereces más de lo que te han tratado, Victoria. Y por primera vez desde la boda, Victoria sintió que algo se agitaba, no solo gratitud, algo más profundo. El cambio entre ellos fue sutil, pero innegable. Comenzaron a compartir comidas más a menudo, quedándose en la mesa para hablar de cosas más allá de la rutina del día. Jason habló de su amor por los coches clásicos antiguos y de cómo solía trabajar con las manos antes de dedicarse a la seguridad. Victoria también se encontró compartiendo fragmentos de su pasado, su amor por la pintura, sus sueños de viajar por el mundo antes de que la vida se apoderara de ella. Los muros entre ellos se agrietaron lentamente. Hasta que una tarde en un pequeño café, se detuvieron a tomar un café después del turno de voluntariado de Victoria en un refugio local. La habitación era cálida, llena del zumbido de conversaciones suaves y el aroma de los granos recién molidos. Fue entonces cuando lo escuchó, dos mujeres susurrando desde una mesa de la esquina. Esa es ella, ¿verdad? La que Blackwell dejó. Escuché que se casó con un guardia de seguridad para llamar la atención. Victoria se puso rígida, su rostro se sonrojó de vergüenza. Jason lo notó al instante. Dejó su taza, su mirada se endureció cuando se encontró con sus miradas al otro lado del café, tranquilo, controlado, pero el acero en su voz era inconfundible. ¿Tienen la costumbre de juzgar a las personas que no conocen? Los ojos de las mujeres se abrieron antes de murmurar disculpas y marcharse rápidamente. Victoria miró a Jason, con el corazón latiéndole con fuerza. No tenías que hacer eso. Él se encogió de hombros. Quería hacerlo. Su voz se suavizó. ¿Por qué? La expresión de Jason se volvió seria, bajó la guardia ligeramente. Porque sé lo que es ser subestimado, que la gente asuma que no eres nada, pero tú. Hizo una pausa, buscando las palabras. Eres mucho más de lo que ven. La tensión entre ellos cambió, ya no era incómoda, sino cargada. El corazón de Victoria se aceleró. Pero Jason. Jason apartó la mirada, como si tuviera miedo de dejar que el momento se prolongara demasiado. Más tarde esa noche, mientras la lluvia golpeaba suavemente contra las ventanas, Victoria lo encontró de pie junto a la ventana de la sala de estar, perdido en sus pensamientos. Las luces de la ciudad se reflejaban en sus ojos, distantes y pesados. Jason, susurró, acercándose. Él no se movió. No suelo hablar de mi pasado, admitió finalmente, con la voz más baja que nunca la había oído. Victoria esperó, dándole espacio para continuar. Solía pensar que si mantenía la cabeza gacha, me mantenía invisible, la gente no tendría una razón para juzgarme. Ella exhaló suavemente. ¿Es por eso que eres tan reservado? Jason asintió. Pero me equivocaba. Porque la verdad es que, no importa cuánto te escondas, siempre habrá gente que intente derribarte. Victoria le tomó la mano entonces, sus dedos rozando los suyos suavemente. Pero no dejaste que te rompiera. Jason finalmente la miró a los ojos, y por primera vez, ella lo vio, el dolor, la vulnerabilidad y la fuerza. Él no solo la había salvado esa noche, también se había estado salvando a sí mismo. En ese momento, los muros entre ellos finalmente comenzaron a derrumbarse. El sol se ocultaba tras el horizonte de la ciudad, proyectando un cálido resplandor ámbar a través de las ventanas del apartamento. Victoria tarareaba suavemente mientras doblaba la ropa, la tranquila rutina le traía una rara sensación de paz. Jason se había ido temprano esa mañana, mencionando asuntos de negocios sin muchos detalles. Siempre era tan reservado, pero esa privacidad solo la hacía sentir más curiosa.
Mientras recogía sus camisas de la cesta de la ropa, algo inusual le llamó la atención, un sobre impecable metido en el bolsillo de su chaqueta. No era curiosidad, era instinto. Desdobló el papel, sus ojos recorriendo el membrete grabado con la tinta de Crossgell Holdings. Las palabras se volvieron borrosas por un momento, su pulso se aceleró. Crossgell. Conocía ese nombre, todos lo conocían. Era una de las firmas de inversión privada más grandes de la costa este. Jason no era solo un guardia de seguridad. Esa noche, Victoria se sentó en la encimera de la cocina, con su computadora portátil abierta. Crossgell Holdings. Los resultados de la búsqueda llenaron la pantalla al instante. Jason Crossgell, CEO. Apareció una foto, él con un traje azul marino a medida, de pie en un podio durante un evento de caridad. Su rostro estaba tranquilo, profesional, pero inconfundiblemente era el hombre con el que se había casado. El hombre que dormía en el sofá-cama. El hombre que le hacía sopa cuando estaba enferma. ¿Por qué no me lo dijo? Pero a medida que seguía leyendo, las piezas comenzaron a encajar. Traicionado por antiguos socios comerciales. Retirada del foco público. Renuncia a las operaciones diarias. Contuvo la respiración mientras seguía desplazándose, viendo la serie de titulares. El millonario Crossgell se retira tras el escándalo. El multimillonario se vuelve privado tras una pérdida personal. Victoria se recostó, el peso de la situación presionando su pecho. Jason no solo había estado evitando la riqueza, se había estado escondiendo de ella. Y, sin embargo, no había mostrado nada más que amabilidad, ni una sola vez hizo alarde de quién era realmente. Más tarde esa noche, Jason regresó a casa, con la calma habitual en su expresión. Victoria notó la tensión en sus hombros. La besó suavemente en las sienes, murmurando, «Largo día. Estaré en el estudio un rato». Ella asintió, aunque su mente estaba acelerada. La puerta de su estudio permaneció ligeramente entreabierta. Fue entonces cuando lo escuchó, la voz de Jason, más baja de lo habitual, hablando por teléfono. «Dile a la junta que revisaré los detalles de la fusión mañana». No quiero cobertura de prensa. Que sea privado. Sí, las donaciones al refugio ya están finalizadas. No es necesario que mi nombre aparezca en el comunicado de prensa. Las piezas encajaron en su lugar. Victoria esperó hasta que Jason salió del estudio, con las mangas remangadas y el cabello ligeramente despeinado. Jason, comenzó, su voz más suave de lo que esperaba. Él hizo una pausa, sintiendo el cambio en su tono. ¿Qué pasa? Ella levantó la carta. ¿Esto? Crossgell Holdings. Su rostro permaneció ilegible, pero su mandíbula se tensó ligeramente. Ella se acercó, buscando sus ojos. ¿Eres millonario, Jason? Él exhaló, pasándose una mano por el cabello. Sí. Pasó un momento. ¿Por qué no me lo dijiste, Jason? Dudó, luego habló en voz baja, porque quería que me vieras a mí, no mi apellido, ni el dinero, solo a mí. Victoria tragó saliva, procesando sus palabras. ¿Pero tú? Ella hizo un gesto alrededor del modesto apartamento. Vives así cuando podrías tener cualquier cosa. La mirada de Jason se suavizó, su voz ronca. Todo lo que tenía, todo lo que era, se vinculó al dinero. La gente dejó de verme. Perdí amigos. Perdí la confianza. Así que me alejé. Necesitaba recordar quién era sin todo eso. Su corazón se encogió. ¿Y cuando te casaste conmigo, fue eso parte de este escondite? Jason negó con la cabeza inmediatamente. No, Victoria. Cuando te ofrecí matrimonio, no se trataba de esconderme. Fue porque te merecías a alguien que viera tu valor, que te apoyara cuando nadie más lo hacía. Ella parpadeó para contener las lágrimas que amenazaban con caer. Así que todo este tiempo me has estado ayudando, pagando las facturas de mi madre, la comida, las visitas médicas. Jason asintió, su voz suave. Sí. Pero no porque pensara que necesitabas que te salvaran. Lo hice porque me importas. Victoria sintió que su corazón se hinchaba, conflictuada pero no enojada, solo agradecida. Podía verlo en sus ojos, la verdad, la sinceridad, la forma en que siempre la había mirado.
sin esperar nada a cambio. El silencio se prolongó, no incómodo, sino cargado de emoción tácita. Victoria dio un paso más cerca, colocando su mano sobre su pecho. Nunca tuviste que esconderte de mí, Jason. Eres más de lo que hay en tu cuenta bancaria. Te veo. Siempre lo hice. A Jason se le cortó la respiración, su mano cubrió instintivamente la de ella. Tenía miedo, susurró, con la voz quebrada, miedo de que pensaras que era como él, como Tommy. Ella negó con la cabeza, sus ojos se suavizaron. No eres nada como él. Y en ese momento, el último muro entre ellos se derrumbó. Jason acunó su rostro suavemente, su pulgar rozando su mejilla. Victoria, no esperaba sentirme así, pero me has hecho desear algo más que solo seguridad. Su corazón latió con fuerza cuando sus frentes se tocaron. Una confesión susurrada, creo que me estoy enamorando de ti. Y cuando Jason cerró la distancia entre ellos, presionando sus labios contra los de ella, ya no importaba la riqueza, el estatus o los secretos, era amor, puro, honesto y finalmente real. Las luces de la ciudad parpadeaban suavemente más allá de las ventanas, proyectando reflejos plateados sobre el piso de madera. Victoria estaba sentada acurrucada en el borde del sofá, sus pensamientos una tormenta que no podía silenciar. Jason estaba trabajando hasta tarde otra vez, otra reunión de negocios. No había dado más detalles. No eran las reuniones lo que la molestaba, era el hecho de que este mundo, su mundo, se sentía como si la estuviera tragando por completo. Los artículos no se habían detenido desde que se filtró la verdad sobre la riqueza de Jason. Circulaban rumores, especulaciones sobre su matrimonio, susurros sobre cómo lo había engañado para que se casara con ella. Y luego estaba Tommy. No esperaba verlo, pero allí estaba, haciendo cola en el café que solía visitar después del voluntariado. Tommy Blackwell. Ah, traje elegante, sonrisa engreída, el mismo hombre que la destrozó en el altar. Victoria, dijo arrastrando las palabras, acercándose mientras ella se quedaba paralizada con el café en la mano. Escuché las noticias. Felicidades por tu mejora. Su estómago se revolvió, pero se obligó a mantener la calma. No sé de qué estás hablando. La sonrisa de Tommy se ensanchó, burlona. Oh, vamos, casarte con un guardia de seguridad que resultó ser multimillonario, ¿qué giro de la trama? Se inclinó, bajando la voz. Dime, Victoria, ¿fue una jugada calculada o simplemente suerte ciega que te hayas conseguido un crossgel? Sus dedos se apretaron alrededor de la taza. No dejes que te afecte. Se dio la vuelta para irse, pero las últimas palabras de Tommy la golpearon con más fuerza. Tú no perteneces a su mundo. La gente como tú nunca lo hace. Esa noche, Jason regresó a casa más tarde de lo habitual, la tensión en sus hombros inconfundible mientras se aflojaba la corbata. Victoria estaba callada, sentada a la mesa, su mente todavía dando vueltas por las crueles palabras de Tommy. Jason notó inmediatamente que algo andaba mal. Ella negó con la cabeza, pero Jason no era el tipo de hombre que se dejaba engañar por el silencio. Se sentó frente a ella, inclinándose más cerca. Victoria, habla conmigo. Su voz temblaba. Jason, ¿alguna vez te preguntas si cometiste un error conmigo? Él frunció el ceño. ¿Qué? Por supuesto que no. ¿De dónde viene esto? Ella dudó antes de susurrar, vi a Tommy hoy. La expresión de Jason se oscureció al instante. ¿Qué te dijo? Ella inhaló temblorosamente. Que no pertenezco a tu mundo, y tal vez tenga razón. El silencio se extendió entre ellos. Jason exhaló profundamente, su mirada se suavizó. Ven conmigo, dijo en voz baja. Jason la llevó a la estantería de su estudio. Del estante más alto, sacó una pequeña caja de madera. Dentro, Victoria vio cartas cuidadosamente dobladas y una fotografía gastada de un Jason más joven, abrazado a una mujer impresionante. Se le encogió el estómago. Jason habló antes de que ella pudiera preguntar. Se llamaba Cassandra. Estuvimos comprometidos hace años. Victoria tragó saliva, su voz apenas audible. ¿Qué pasó? La mano de Jason se apretó alrededor del borde de la caja. Pensé que me amaba, pero resultó que amaba lo que venía con mi nombre, mi dinero, la influencia.
Su voz se quebró ligeramente. Me convenció de iniciar un negocio a su nombre. Confié en ella completamente. Y cuando el acuerdo fracasó, cuando lo perdí todo, ella se fue. Victoria sintió que su corazón se rompía por él. Lo siento mucho, Jason. Él negó con la cabeza, cerrando la caja con cuidado. Por eso dejé todo atrás, la riqueza, la imagen pública. Necesitaba saber si alguien podía amarme por quien era, no por lo que tenía. Las lágrimas brotaron de los ojos de Victoria. Yo sí, Jason. Lo juro. Pero él no había terminado. Se acercó, su voz áspera por la vulnerabilidad. Por eso me casé contigo, Victoria. Porque vi a alguien a quien no le importaba el dinero, alguien que se quedó allí humillada y aún mantuvo la cabeza en alto. Tú me hiciste creer en el amor de nuevo. Y, sin embargo, las palabras de Tommy persistían. Más tarde esa noche, mientras Jason dormía, Victoria yacía despierta mirando al techo. Tú no perteneces a su mundo. Las lujosas invitaciones a la gala, la constante cobertura de prensa, la riqueza, esta no era su vida. Nunca lo sería. A la mañana siguiente, Victoria empacó una pequeña bolsa de viaje, su corazón latiendo con fuerza con cada artículo que doblaba. Jason estaba fuera. No podía seguir haciendo esto. No porque no lo amara, sino porque no estaba segura de merecerlo. Una nota escrita a mano temblaba en su mano mientras la dejaba en la encimera de la cocina. Cuando Jason regresó esa noche, el silencio se sintió mal. Su corazón se hundió en el momento en que vio la nota sobre la encimera de mármol. Jason, te amo, pero no puedo ser parte de este mundo. No soy como ellos. Solo te retendré. Por favor, no me busques. Te mereces algo mejor. ¿Victoria? El papel se arrugó ligeramente en su agarre mientras exhalaba temblorosamente. La había perdido, pero no porque ella no lo amara, sino porque no creía en sí misma. Y él se negó a permitir que eso sucediera. Jason no dudó. No la dejaría irse, no de nuevo. No era la riqueza lo que lo definía, y ciertamente no la definía a ella. Agarrando sus llaves, Jason sabía exactamente dónde encontrarla. Y esta vez, iba a demostrar, sin la sombra de una duda, que ella pertenecía, no solo a su mundo, sino a su corazón. El gran salón de baile de la Fundación Crossgell brillaba con luz dorada, reflejándose en las lámparas de cristal de arriba. Música clásica suave llenaba el espacio, mezclándose con el murmullo de los invitados vestidos con sus mejores galas. Sin embargo, el evento no era solo otra reunión fastuosa, esta noche era diferente. Jason estaba de pie cerca del borde del escenario, con las manos entrelazadas mientras observaba a la multitud. Pero su atención no estaba en los asistentes, los fotógrafos, ni siquiera en los multimillonarios presentes. Estaba en ella, en Victoria. Ella estaba al otro lado de la sala, hablando en voz baja con una mujer del comité de caridad. Su gracia era natural con el sencillo vestido azul marino que llevaba, pero Jason podía ver la atención en sus ojos, el mismo destello de duda que había tenido desde el día que dejó esa nota. Ella todavía no creía que perteneciera allí, y esta noche, él iba a cambiar eso. La música se suavizó cuando Jason subió al escenario. Un silencio se apoderó de la multitud, el foco proyectaba un cálido resplandor a su alrededor. Aclarando su garganta, comenzó, su voz firme pero cargada de emoción. Buenas noches a todos. Esta noche, nos reunimos no solo para apoyar una causa, sino para honrar a alguien cuya fuerza me ha inspirado más de lo que las palabras pueden expresar. Victoria frunció el ceño, confundida, cuando su mirada se encontró con la de él al otro lado de la sala. Jason continuó. Esta gala está dedicada a la Fundación de la Familia Hayes, una organización benéfica que apoya a los refugios locales y a las familias desfavorecidas, fundada en memoria de Henry Hayes, un hombre que dedicó su vida a la bondad, la compasión y la integridad. Victoria contuvo la respiración. El nombre de su padre. Los ojos de Jason se suavizaron mientras la miraba directamente. Pero esta noche no se trata solo del pasado, se trata del presente y de la mujer que me ha recordado cómo es la verdadera fuerza. Un jadeo recorrió la multitud cuando él hizo un gesto hacia ella. Victoria, me enseñaste que la riqueza no se mide en dólares o en éxito,
Se mide en las personas que nos apoyan cuando nos sentimos indignos, que nos recuerdan, incluso en nuestros momentos más oscuros, que somos suficientes. Las lágrimas brotaron de sus ojos. El muro que había construido alrededor de su corazón finalmente comenzaba a agrietarse. La voz de Jason se suavizó, llena de vulnerabilidad. No solo me salvaste de mis propios miedos, me enseñaste a amar de nuevo. Y esta noche, quiero demostrar que el amor no está limitado por los errores o el dolor del pasado. Se trata de elegirnos el uno al otro una y otra vez. El público se quedó completamente en silencio cuando Jason bajó del escenario, metiendo la mano en su bolsillo. Sacó una pequeña caja de terciopelo. El aire se sentía eléctrico mientras se acercaba a Victoria, la multitud se abría paso para él como olas. Se arrodilló. Las manos de Victoria temblaban, sus labios se abrieron mientras lo miraba. Jason, ¿qué estás haciendo?, susurró. Su voz, firme pero ronca, resonó por el salón de baile. Me casé contigo una vez en un momento de desesperación, pero esta noche, Victoria, te lo pido de nuevo. No por el escándalo o el dolor, sino porque eres el amor de mi vida. Su corazón latía tan fuerte que apenas podía oír los susurros que los rodeaban. Jason continuó, su voz cargada de emoción. He visto tu corazón, tu coraje, y te pido que me des el honor de ser tu esposo esta vez. No por las apariencias ni para demostrar algo, sino porque no puedo imaginar un futuro sin ti. Una lágrima rodó por la mejilla de Victoria, sus muros, el miedo, la inseguridad, el dolor, se derrumbaron a la vez. Ella asintió, con la voz quebrada. Sí, Jason. Sí. La multitud estalló en aplausos mientras él deslizaba el anillo en su dedo. Pero a Victoria no le importaban las cámaras, la riqueza ni los titulares. Le importaba él y la forma en que la miraba, como si ella fuera todo su mundo. Más tarde esa noche, después de que los invitados se hubieran ido y el salón de baile se hubiera callado, Jason llevó a Victoria a la terraza. La ciudad se extendía ante ellos, las luces centelleaban como estrellas distantes en lo alto. Guirnaldas de luces colgaban, proyectando un suave resplandor dorado sobre la terraza. Permanecieron en silencio, sus brazos envueltos suavemente alrededor de su cintura mientras se mecían al ritmo de una música que solo ellos podían oír. Victoria apoyó la cabeza en su pecho, escuchando el ritmo constante de los latidos de su corazón. Estaba tan asustada, susurró. Jason le dio un beso en la sien. Lo sé, murmuró, pero nunca tuviste que estarlo. Siempre has pertenecido, no por quién soy yo, sino por quién eres tú. Ella levantó la mirada, las lágrimas brillaban en sus ojos. Te amo, Jason. Siempre lo he hecho, incluso cuando tenía miedo. Él sonrió, apartándole un mechón de cabello de la cara. Y yo te amo, Victoria, no solo por quién eres ahora, sino por quién siempre has sido. Y mientras se besaban bajo el suave resplandor de las luces, el mundo finalmente se sintió bien. Sin riquezas, sin escándalos, solo dos corazones, sanados, completos y finalmente en paz juntos. Gracias por acompañarnos en este conmovedor viaje de amor, sanación y segundas oportunidades. Si esta historia tocó tu corazón, no olvides darle un pulgar arriba y compartirla con alguien que necesite un recordatorio de que el verdadero amor siempre encuentra un camino. Suscríbete a nuestro canal para ver más relatos hermosos de esperanza, resiliencia y conexiones emocionales que calentarán tu alma. Activa la campana de notificación para que nunca te pierdas nuestra próxima historia inspiradora. Hasta la próxima, mantente inspirado y sigue creyendo en el poder del amor.